Bienvenidos a todos. Qué bueno que pueden visitarnos, ¿sí? Gracias por acompañarnos y a los que son de la casa también, por supuesto, gracias por acompañarnos. Hay algunos cuantos que están de viaje, así que no somos muchos, pero algunos están de viaje. Gracias al Señor tuvieron la oportunidad de pasear un poquito. Y en esta semana entendí, veía varios temas así, pero entendí que este era el que tenía que compartir. Porque me quedé con la palabra, y más cuando por las cosas que sucedieron en esta semana, con la palabra de, no sé si alguien se acuerda, cuando le nombré a Daniel, ¿qué había dicho? A ver quién se acuerda de los que estuvieron presentes. La invitación dice. ¿Qué dice la invitación? Que Daniel, una palabra clave, ¿eh? ¿Qué decía? Propuso no contaminarse. Muy bien, hermano Juan Carlos, se acordó primero. Bueno, qué hermoso. Y en ese texto me quiero basar hoy. De que Daniel propuso en su corazón, que dice, no contaminarse. Hermano, estamos viviendo una situación de vida en el mundo entero, no solamente acá, en el mundo entero, en donde el mundo quiere arrastrarnos y en donde más que nunca como hijos de Dios debemos permanecer firmes. Y aunque esta historia quizás es muy conocida para muchos, quizás para algunos no, pero que les sea de bendición o repasar o conocer esta historia. Porque realmente es hermoso lo que podemos extraer de la vida de este hombre, de este joven Daniel, ¿sí? Y vamos a iniciar justamente con ese versículo que mandé, Daniel 1:8. Y prestemos atención a la palabra de Dios. Tratemos de no tampoco distraernos, porque cuando Dios quiere hablarnos tenemos que sentarnos como María a los pies del Señor, ¿no? Dar el oídito atento y no miren al como dice un predicador, al cartero, sino a lo que Dios dice en la carta. Daniel dice, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Imagínense, hermanos, que el nombre Daniel significa mi juez es Dios. O sea que ya su nombre estaba poniéndole como un escudo a Daniel, porque como que su nombre decía, bueno, mi nombre es Daniel, mi escudo es Dios, ¿sí? Mi juez es Dios, perdón. Entonces, vamos a ver dos temas importantes que sobresalen en esta lectura bíblica. Todo el capítulo 1 es lo que hoy vamos a ver, pero vamos a ir extrayendo algunas cosas importantes. Entonces, como les dije, hay dos temas sobresalientes en el libro de Daniel. Una de ellas es que Dios está en control de todo, aunque hay veces parece que no, pero Dios está en control de todo. Y lo otro es que Dios trae justicia tanto a su pueblo como a sus enemigos, ¿sí? Ustedes saben que en este tiempo, en Babilonia, el rey era Nabucodonosor, ¿sí? Y él dice que puso sitio a Israel, o a Judá, mejor dicho,
durante 3 veces. Y en la última, en la primera dice que es donde se fue Daniel. En la primera tanda de grupos de nobles, de la realeza, familias de alcurnia, por decir así, fue la primer tanda. Y en esa primer tanda Daniel fue llevado cautivo. Pero vamos a ver un poco. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo judío sea llevado a Babilonia? ¿Por qué? Por causa de la desobediencia del pueblo. Como ustedes saben, si es que leen la palabra y indagan en la palabra, van a saber que Jeremías y tantos otros profetas venían advirtiendo que el pueblo se tenía que arrepentir, que tenían que volverse a Dios y no obedecían. Y en Jeremías capítulo 25, del 8 al 14, sería bueno que leamos toda esa partecita, aunque es un poquito larga, porque es importante para aquellos que no conocen del todo la palabra, pero también algunos para recordarle. Dice la palabra del Señor en Jeremías 25, 8 al 14. Dice, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Presten atención a esta palabra. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas, estas naciones que someten a otros, serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré a estas naciones conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Tremendo. Ese es un poquito el contexto de todo esto que Israel estaba viviendo en este tiempo que estamos por ver. Entonces, Dios le permitió que Babilonia gobernara todas las naciones de ese tiempo. Era poderoso, una nación poderosa. Y también esto hace referencia en Jeremías 27, si quieren anotar, 4 al 7, también es, la verdad que es importante estos versículos. Jeremías 27, versículo 4 al 7, dice así, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga
también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Qué tremendo, porque todo esto, hermanos, se cumplió al pie de la letra. Y vamos a ver esta parte. Dice acá, en el versículo leímos, por eso le dije presten atención, se refiere a Nabucodonosor como su siervo, utilizando a Nabucodonosor, este rey, como siervo de Dios, para que la palabra que él fue dada, declarado, se cumpla. Él fue el instrumento, ¿sí? Entonces, por eso dice mi siervo, no porque él le servía a Dios, sino porque él iba a ser un instrumento para servir a Dios, sin que él lo sepa, por supuesto, se iba a cumplir a través de él lo que ya él venía profetizando. Entonces, Daniel llegó a Babilonia, como les dije en la primer tanda, con los nobles, los de la realeza. Y Dios permitió que esto sea así. Porque uno diría, Daniel amaba a Dios, evidentemente, por todo lo que vemos después, ¿no? Amaba a Dios. ¿Cómo Dios puede permitir que él sea llevado cautivo? ¿Podía Dios cuidarle? No, Dios permitió esto. Y a través de esto se le abrieron puertas a Daniel que no tuvieron los que llegaron después. Los otros fueron utilizados en otras cosas seguramente, pero en la posición que estuvo Daniel y sus amigos era muy diferente. Estuvo en una posición de privilegio, por decir así. Dice, nos relata la historia que 70 años estuvo en Babilonia viviendo, y cuando fue, se cree que más o menos 14, 15 años tenían cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Imagínense, hermanos, los jovencitos que eran. Eran como la edad de mi nieto, máximo. Y vivió 70 años bajo 4 reyes y 2 imperios, ¿sí? Bajo el imperio de Babilonia y los medo-persas. Así que todo eso vivió Daniel ahí en Babilonia, imagínense. Así que Daniel y sus amigos eran transportados a una tierra de idolatría. Vamos a leer en Daniel capítulo, ahí versículo capítulo 1 también, como estamos viendo, pero a partir del versículo 3. Miren lo que dice. Dice, fueron pues... estoy leyendo. Ahí está. El capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién era Aspenaz? Jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban, ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, bueno, ese vamos a ver después, ¿sí? Entonces, acá vemos que fueron llevados, y ya de entrada, apenas llegaron, ellos ya tenían un reglamento que cumplir. Ese reglamento era no comer de la comida, o sea, ellos tenían que comer la comida del rey, alimentarse, porque supuestamente con eso ellos se iban a poner robustos, sanos, fuertes. Pero
Yo no sé si al leer Daniel ustedes se dieron cuenta, hermanos, de la valentía que tenían estos jóvenes, porque eran jovencitos. Ellos, como describe acá, Nabucodonosor eligió a esos jóvenes de Israel, entre ellos Daniel, Ananías, Misael, Azarías, para ser educado, dice, en las costumbres de Babilonia. Pero ellos, estos jovencitos, venían de ser formados en su pueblo natal por decir, religión, no está bien, pero por las enseñanzas de los judíos. Y lo admirable, hermano, es la convicción de estos jóvenes. Yo ponderaba eso mientras leía, releía, y la verdad que una nota no está ahí, parece que queda corto. Pero hermano, es admirable la valentía de estos jóvenes y cómo Daniel era el vocero, porque acá no nos cuenta que los otros hablaban, era Daniel el que hablaba. Entonces, ¿qué es lo que quería el enemigo? Había un peligro espiritual acá, hermano, de que esos jóvenes, por causa de ser jovencitos y por ahí tengan tanto temor, les entre el miedo, hubieran podido decir ellos, no, vamos a tomar nomás y comer todo lo que ellos nos ofrecen, así no tenemos ni un problema. Hermano, eran jóvenes extraños en ese país. Pero sin embargo, Daniel se levanta y da voz por él, por sus amigos. Evidentemente, él tenía plena convicción de quién era su Dios, hermano. ¿Será que nosotros, ante los desafíos, las tentaciones, las pruebas que vienen, tenemos tal convicción, hermano, para reflexionar en nuestro corazón? Porque es admirable, son jovencitos. Y ellos, sin embargo, Daniel dijo, no, me voy a parar ante este eunuco y le voy a plantear lo que nosotros podemos hacer, porque no podemos ofender a nuestro Dios. ¡Qué convicción, hermano! Entonces, uno era el peligro espiritual de absorber toda la enseñanza de los caldeos o de los babilonios. Y el otro peligro era absorber la cultura de ellos, ¿sí? Babilonia era una ciudad opulenta, una sociedad muy opulenta, pero espiritualmente corrupta, hermanos. Caracterizada por la idolatría y prácticas totalmente contrario a lo que manda Dios en su palabra. Así que imagínense, ahí estaban Daniel y sus amigos. Entonces, aceptar la comida del rey, que simbolizaba una completa dependencia de ellos y dejar a Dios de lado. Dejar de lado sus valores, por decir así. Así que estaban ahí en un peligro como jóvenes. Así que pónganse en mente esto, hermano, que eran jóvenes. Nosotros como adultos quizás ya somos más firmes y determinantes, que esperemos, en tomar decisiones buenas. Pero un joven es muy todavía vulnerable, todavía puede manejársele como quiere. Por eso la gente busca a los niños para moldearles para que cuando sean grandes ya nadie le pueda sacar de la mente. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con Belén, la que contó Maru. No se apartó el Señor de ella, aunque ella decidió vivir como quería. Quizás estaba guardado en su memoria todo lo bueno que aprendió de la palabra de Dios. Pero acá estamos con Daniel, ¿no? Tenían que resistir, o sea, tenían que zafar, por decir así, del peligro espiritual, tenían que evitar absorber la cultura de los babilonios. Y lo otro,
resistir a la presión. Porque esto era una presión sobre la vida de ellos, hermano. Imagínense, yo me imagino ellos ahí en el palacio comentando entre ellos, ¿qué hacemos? Vamos a decidir esto. Qué hermoso, hermano, porque ellos conocían a su Dios. Y yo pienso que con la convicción que ellos tenían, nunca dudaron en la decisión que iban a tomar. Entonces Daniel y sus amigos estaban en una posición muy vulnerable. Como jóvenes cautivos enfrentaban una inmensa presión para conformarse y agradar a sus nuevos gobernantes. Ellos podían decir eso, ¿no? Vamos a agradar a nuestros nuevos gobernantes y nos quedamos tranquilos, ¿eh? Pero ¿cómo enfrentar ese desafío espiritual? ¿Sí? La comida del rey es muy probable, es casi seguro que eran ofrecidos a ídolos. Entonces ellos sabían, al participar de esa comida, estaban participando de comida consagrada a ídolos. Aunque era un manjar, seguramente, porque era comida del rey, eso estaba consagrado a ídolos. Lo cual, hermanos, era totalmente contrario a las leyes dietéticas que Israel profesaba. ¿Sí? Entonces, a las leyes morales de Israel. Miren lo que dice, importante esto porque era un mandamiento del Señor, en Éxodo capítulo 34, versículo 15. Importante conocer esto también. ¿Por qué ellos tenían que tener esta determinación? Conocían la palabra, entonces ellos seguramente tenían en mente este versículo. Por tanto, dice el versículo 15, Éxodo 34, 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sí? Bueno, y ahí siguen otras leyes. Entonces, había una ley que Dios ya había establecido y ellos, conociendo la Torá, sabían muy bien qué leyes iban a descumplir, por decir así, a desobedecer si hacían lo que este rey les mandaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano, cuando nos enfrentamos a los desafíos del mundo? Nada ha cambiado hoy en día, hermano. El mundo nos ofrece muchas distracciones, ¿sí? Y cuando digo mundo es el mismo diablo utilizando cosas para poder distraernos. ¿Qué hacemos? ¿Quién es nuestra prioridad, hermano? Cuando el Señor nos dice de servir a Dios, tanto tiempo nos instiga, nos ayuda para poder tomar esa decisión. Y damos vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué hacemos entonces, como le dije esta pregunta, cuando nos enfrentamos a los desafíos del mundo? Cada uno sabrá. La actitud de Daniel nos recuerda que aunque vivimos en un mundo que continuamente nos desafía a conformarnos, debemos discernir. ¿Qué discernir? ¿Qué? Lo que honra a Dios y decidir en consecuencia. Si decidimos honrarle a Dios, vamos a actuar como a Dios le agrada. ¿No es cierto, hermano? Amén. Así es, hermano. Vamos a decidir por Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y lo que menos queremos es ofenderle. Cuando amamos a una persona, ¿qué es? ¿Tratamos de ofenderle todos los días? No, lo que más queremos es llenarle de cariño, de atenciones, de amor. Y si nosotros sabemos la voluntad de Dios, ¿cuál es? Porque siempre somos tosudos, y vamos como contra una pared, ¿cierto? Qué bárbaro es esto, hermano. ¿Cuántas cosas uno puede aprender? Entonces, los parámetros del mundo siempre van a querer cambiar tu posición ante Dios. Tu y mi posición ante Dios. Van a querer hacernos dudar, hermano. Entonces, si no, por eso le dije, vamos a hacer un alto en los nombres.
miren lo que también hicieron con los nombres de los muchachos. No solamente era la comida, sino que también era sus nombres, ¿cierto? Ahí decía en Daniel, un poquito más abajo, los nombres de ellos. Ahí busco. Hoy estoy con... En Daniel capítulo 1, ¿sí? El versículo 7. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ya tenían su nombre. ¿Con qué necesidad de cambiarle otra vez el nombre? ¿Por qué? Porque quería marcarle lo que ellos pretendían, ¿sí? Hacerle parte de ese mundo, ¿sí? A esto el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Y saben lo que significa? Daniel, como les dije, significa Dios es mi juez. Muy bien. Daniel fue cambiado por Belsasar. ¿Y qué significa? Príncipe de Bel. Bel protege, también decía en otra parte. Imagínense, si Dios es mi juez, Él es el que pone mi escudo, ¿por qué me van a poner algo parecido? Querían que ese Bel sea su Dios. Entonces, Belsasar. Ananías significa amado por Dios. Y le pusieron Sadrac. ¿Y qué significa Sadrac? Iluminado por Dios Sol. Miren cómo es el enemigo. Misael significa ¿quién es como mi Dios? Y Mesac significa, le pusieron Mesac, que significa ¿quién como Venus? El enemigo es así, hermano. Quiere cambiar tus valores por algo parecido para que vos te conformes. No está mal esto. Vamos así, total, no está tan mal. Es parecido a lo que manda la palabra. Vamos a hacer como yo digo. Astuto es el enemigo, hermano. Por eso tenemos que estar alerta en las estrategias del enemigo. ¿Y saben qué? Estos nombres hebreos tenían un significado relacionado con la fe en Dios. Pero sin embargo, los nombres de los muchachos fueron cambiados como una forma de animarlo a olvidar a Dios y a las tradiciones de su tierra natal. Esa era la intención, hermano. Y que ellos se conformen a la costumbre y a los dioses de Babilonia. Fue como una imposición fue eso, hermano. Y ellos tenían que acatar porque estaban en ese pueblo, pero no iban a acatar todo. Y si ustedes observan en el libro de Daniel, van a ver que él nunca dejó de llamarse Daniel. Por ahí decía Daniel llamado Belsasar, como segundo nombre. Observen nomás cuando lean el libro de Daniel. ¿Y saben qué? Aunque le cambiaron el nombre, ellos no cambiaron de postura, hermano. Entonces, cada nombre que le dio a Daniel y sus amigos tenía un significado asociado con una deidad babilónica diferente. El sufijo del nombre Daniel, que es él, y de Misael, él, se refiere a Elohim, uno de los nombres de Dios. Y Azarías y Ananías llevan el sufijo Yah o Yah, ¿sí? Que es la forma abreviada de Yahvé, el nombre del pacto de Dios. Si quieren, anoten Isaías 26:4, ¿sí? Donde dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué hermoso, qué hermoso. Milagrosamente, hermanos, Dios mantuvo con vida a estos jóvenes, a pesar de que se negaron a conformarse con el adoctrinamiento, la dieta y la religión de Babilonia. Mantuvo con vida a estos jóvenes.
Y miren lo que les dije al principio, por 70 años dice que vivió Daniel durante el tiempo de cautividad, vivió en Babilonia y protegido por Dios y exaltado allá arriba, porque eran cargos altos que asumió Daniel. Eso pueden investigarlo en la palabra. Entonces, ¿cuál era el secreto de esto, hermano? Esa frase que está en el versículo 8. Propuso en su corazón. Propuso en su corazón. Esta decisión, hermano, no fue superficial. Lo vemos en toda la historia. Ni superficial ni momentánea. No fue, vamos a decidir ahora sí y después hacemos lo que queremos. No, fue continuo, hermano. Sino esto fue el resultado de una convicción profunda que había en el corazón de Daniel. Profunda y decidida. ¿Sí? Entonces, las convicciones. Daniel tenía una fe sólida, basada en las Escrituras, ¿sí? Y en su relación con Dios. Esta fe es lo que le permitió decidir de antemano cómo actuaría cuando se enfrentara a la situación. Por conocer la palabra, muchas veces evitamos muchas consecuencias malas en nuestra vida, si la obedecemos. Entonces, y también tenía firmeza de corazón, Daniel. ¿Hay firmeza de corazón en nuestra vida? Esto implica un compromiso interno que va guiando nuestras acciones. Las convicciones son las que van guiando nuestras acciones. Como dice el pastor que nosotros escuchamos el devocional, ¿cómo era, Sergio? Lo que te deleita, te dirige. Qué verdad más cierta esta, ¿no? Valga la redundancia. Entonces Daniel sabía que aunque estuviera lejos de su casa, su responsabilidad hacia Dios seguía intacta. Y esta decisión o firmeza de corazón no fue un acto de rebeldía, hermano. No, sino plena convicción, hermano. Testimonio de fidelidad en su corazón de que amaba realmente a Dios. Honrar a Dios en los pequeños detalles es fundamental para una vida de santidad, hermano. Pequeños detalles. ¿Qué dice Efesios 6:11? Ahí el hermano va a poner. Vestíos, ¿qué dice? De toda, leemos fuerte, hermano. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, yo le pregunto, ¿cuándo nos vestimos? ¿Antes o después de las acechanzas del diablo? Antes. ¿Verdad, hermano? Las decisiones más importantes de nuestra vida no se toman en el momento de la prueba, sino antes. ¿Por qué antes? Porque establecemos nuestras convicciones en Dios. Entonces, cuando viene la prueba, viene la tentación, hay palabras sembradas en mi corazón, convicción plena, seguridad de que puedo ofender a Dios en algo y tomo la decisión de acuerdo a eso. O caigo en el pecado o pido la protección de Dios para mi vida. Entonces, fe para actuar. También tenía. ¿Por qué? Porque hablar con el jefe de los eunucos, hermano, no era fácil. Imagínense, ante una autoridad estaba, más allá de que era un eunuco, todo lo demás, pero era una autoridad para Daniel, pero él tuvo convicción. No solo es tener convicción, también debemos actuar conforme a ella. Por eso le decía, cuando viene la prueba, ¿qué decisión tomamos? Daniel no solo decidió no contaminarse, sino que buscó soluciones prácticas y respetuosas.
Yo me imagino a Daniel, un hombre, un jovencito formado, educado, presentarse ante ese eunuco y pidiéndole al Señor que le guíe para hablar con él, para que se ablande el corazón de ese hombre, ¿no? Porque este hombre, ¿sabes? Arriba de él tenía otros, que estaba el rey. Entonces Daniel era sabio. Podía haber sido rechazada su propuesta. ¿Y qué iba a pasar si era rechazada su propuesta? Pero sin embargo él se mantuvo firme. Aún así confió en Dios, habló con ese eunuco porque confiaba en Dios, que él lo iba a honrar. Porque él quería, sobre todo, honrar a él, a Dios. En esto se basaba su fe, en que él quería honrar a Dios. Hermanos, debemos confiar en que cuando tomamos decisiones basadas en nuestra fe, Dios va a proveer medios para llevarlas a cabo. ¿Sí? Si tomamos decisiones en base a nuestra fe, muchas veces vamos a ser rechazados o burlados por causa de tomar decisiones porque no queremos ofender a Dios. Pero hay que seguir, porque Dios nos está mirando, porque Dios nos va a honrar en el momento que tenga que ser. Amén. Entonces, y total dependencia de Dios. Daniel y sus compañeros dependían completamente de Dios. Pidieron que les alimentaran con verdura, legumbre, en lugar de la comida del rey, que era ilegal para ellos. Se le concedió el deseo con la condición de que su salud no se viera afectada. Eso van a ver en el capítulo 1. ¿Sí? Daniel capítulo 1, versículo 8 al 16, específicamente el versículo 19, vamos a ver que Dios los honró, ¿sí? Porque ellos le encontraron, dice la palabra de Dios, vamos a ver si para que puedan ver, en el versículo 19 dice, si no anoté mal, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No fueron hallados otros como ellos. ¿Sí? Primero era 10 días nomás el alimento que iban para que el eunuco pueda ver, el jefe de los eunucos pueda ver cómo iban evolucionando. En 10 días ellos eran más robustos, más rosaditos, más hermosos que todo lo demás. 10 días. Así que imagínense en 3 años cuando el rey le ve. La fe en la provisión de Dios. Ellos confiaban. Al elegir una dieta simple, Daniel confió en que Dios cuidaría de ellos. Este paso era un acto de adoración, fe y dependencia de Dios. Así que, hermanos, a confiar en Dios, porque, como les dije, llegados los 10 días, les hallaron más saludables y fuertes que todos los demás. Entonces, esto no solo confirmó así en lo visible la fe de ellos, sino que glorificó a Dios también. ¿Sí? Debemos entonces poner nuestra confianza en Dios, aun cuando nuestras decisiones puedan parecer irracional o arriesgada desde la mirada humana. Entonces, en el capítulo 1 concluye, versículo 20, con una hermosa descripción de cómo Dios recompensó la fidelidad de Daniel y sus amigos. Eran 10 veces mejores que los demás en conocimiento y en sabiduría. Daniel halló gracia y favor, no solo ante el jefe de los eunucos, sino también ante el rey Nabucodonosor. Entonces, hermano, cuando honramos a Dios, Él nos exalta en su tiempo. Amén. Aunque muchas veces sobre nuestras espaldas hayan mentiras, como nos pasó a nosotros, no solo a mi esposo, a mí, sino un grupo de hermanos, siempre Dios va a exaltar a sus hijos a su tiempo, ¿sí? La fidelidad de Dios
en este pequeño acto marcó el comienzo en Daniel de una vida de impacto, porque leemos todo el libro de Daniel y van a ver todas las cosas que él escribió, que él pudo hacer, aun cuando había acusadores que los llevaron al foso de los leones, acusaciones que le hicieron, de todo le rescató Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su plena confianza en Dios. Pueden venir pruebas, hermano, pueden venir dificultades, pero cuando honramos a Dios, Él nos exalta a su tiempo. Amén, hermano. Crean, hermano, esto, en el nombre de Jesús. La fidelidad de Dios entonces marcó el comienzo, como les dije, de una vida de impacto en Daniel. Entonces, más adelante vemos cómo él supo interpretar sueños, como les dije, sobrevivir al foso de los leones y proclamar el poder de Dios en un reino pagano, como José también, en Egipto. Como hasta Nabucodonosor tuvo que proclamar en la ciudad de que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Imagínense, se cumplió lo que leímos al principio. Dios honra a aquellos que le honran. Nuestra obediencia a Dios tiene consecuencias eternas y nos posiciona para cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Querés que tus hijos, tu familia, tu generación sea bendecida? Obedece, hermano. Obedece. Obedezcamos, me incluyo, y vamos a ser bendecidos. La historia de Daniel tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Entonces, como les dije, vivimos en un mundo que constantemente busca conformarnos a sus valores. Pero como Daniel, debemos decidir mantenernos fieles a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las cosas es identificando nuestras áreas de tentación. Cuando identificamos nuestras áreas débiles, por decir así, esas comidas que ofrece el rey, hay muchas prácticas que comprometen nuestra fe, nuestras relaciones que comprometen nuestra fe, que nos alejan de Dios, o acciones que deshonran su nombre. ¿Qué comida vas a comer? ¿La que ofrece Dios o la que ofrece el rey? Y saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, desarrollar en nuestro interior convicciones firmes también, hermano. No es religión, es vida, hermano. Es vivir cada minuto, cada segundo. No porque estoy en la casa del Señor me voy a comportar y salgo allá y hago totalmente lo contrario de lo que Dios dice. En mi casa me comporto como no se debe. Ofendiendo a mis hijos, diciendo malas palabras, insultando al vecino, no sé cuántas cosas que podemos nombrar, hermano. Pero si esa convicción está arraigada en tu corazón de amar y honrar a Dios, vas a ir corrigiendo esas cosas. No que lo hayamos logrado, sino que estamos en proceso, ¿sí? Vamos a necesitar valentía. Vamos a necesitar fidelidad a Dios. No siempre va a ser fácil, hermano, ni popular, pero debemos colocar nuestra confianza en Dios. Qué bueno, hermano, en que Él nos va a respaldar. Aunque de pronto el resultado de haber sido fiel a Dios parezca negativo. Y muchos amigos te van a ir dejando por causa de tomar decisiones con Dios. Pero no por eso vas a dejar de amarlo, sino vas a seguir orando por Él. El hermano Juan Carlos contaba en una oportunidad que él estaba rodeado de amigos. Cuando él empezó a hablar del Señor, mucha gente, dice, muchos amigos se empezaron a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque el amar a Dios, el decidir por Dios, hay consecuencias. Tengo que dejar de adulterar, tengo que dejar de tomar vino o en exceso, emborracharse, tengo que dejar un montón de cosas que no me agradan. Entonces los amigos se hacen a un lado. Pero no importa, él dice, el hermano dice, yo sigo orando por ellos. Así explicó en una oportunidad.
Así tenemos que hacer, hermano. ¿Mm? Orar por ello. Mi esposo, por ejemplo, nunca él quiso ir a la fiesta del club del IPB, por ejemplo. Y yo a veces quería ir porque había sorteos de lavarropa, de cocina, qué sé yo, cosas lindas. Y él no quería ir para nada. ¿Eh? Vieron, las mujeres somos media interesadas por ahí. Le digo la verdad. Pero él no quería ir porque sabía cómo terminaban esas fiestas. Las invitaciones a la fiesta que te hacen, ¿cómo son? ¿Eh? No todas van a honrar a Dios, podemos ir. Nosotros hay veces vamos a cumpleaños, casamientos, que tenemos que ir porque son familia, amigos muy cercanos, y el ambiente no es como nos agrada. Pero el tema es no contaminarte, ¿eh? Porque apreciamos a las personas y podemos estar, ¿no es cierto? El tema es cómo actuamos nosotros en esa fiesta. Así que hay muchas cosas, hermano, para cambiar, ¿eh? Como les dije, la fidelidad a Dios nunca es fácil, nunca va a ser fácil ni popular, ¿eh? Y debemos colocar nuestra confianza en Dios, hermano, ¿sí? Es que Él es el que nos va a respaldar. Entonces, y también acordarnos de esto, de que nuestra fidelidad tiene recompensa, hermano. El ser fiel a Dios tiene recompensa. La obediencia a Dios no solo afecta nuestra propia vida presente, sino en lo eterno. Ser fieles en lo poco nos prepara para ser usados en lo mucho. Amén. El desafío entonces es examinar nuestras vidas y proponernos a no contaminarnos con nada que deshonre a Dios. Y al hacerlo, Él nos dará su gracia, favor y propósito. Amén. Saben, hermanos, no cambies tu identidad por la comida del rey. La ventaja de Daniel no era solo su cultura, la dieta o la religión. El secreto de Daniel era que conocía a Dios, hermano. Amaba a Dios. Y ellos con sus amigos se propusieron en honrarle porque Él era el dador de esto. De todo la capacidad intelectual, lo que ellos tenían. Era todo lo que Dios le dio. Entonces Daniel siguió siendo un verdadero israelita en Babilonia. ¿Sí? Si estamos en un lugar porque tenemos que estar, sea nuestro trabajo o lo que fuere, sigamos siendo verdaderos hijos de Dios, honrándole a Él. Daniel estaba en Babilonia, pero no absorbió a Babilonia. Daniel decidió por Dios. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir, hermano? ¿Qué voy a decidir? ¿Honrarle a Dios o seguir haciendo lo del mundo? Podemos decir esta oración: Señor, ayúdame a proponer en mi corazón no contaminarme, sino vivir para tu gloria, confiando en tu provisión y dirección en cada paso de mi vida. Como leía al principio el hermano Manuel, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Lucas 9:23? Niéguese, puede poner en la pantalla, hermano. ¿Qué dice en la pantalla? Lucas 9:23. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debemos hacer? Tome. Díganme si el Señor no nos está hablando hoy desde el principio, hermano. Dios nos está hablando. Con razón tuve una lucha anoche en la madrugada, hermano. El Señor ponga como un sello en sus corazones la palabra, hermano. Y que podamos caminar en fe. No es fácil, les voy a insistir siempre, no es fácil. Pero qué hermoso cuando vemos los resultados, hermano.
Y si no lo vemos acá, lo vamos a ver allá. Pero permanece fiel. Dios te va a honrar, hermano. Dios te va a honrar. Y lo está diciendo alguien que mucha falla tuvo. Mucha falla. Pero ahí estuvo el Señor para sostenerme, para corregirme, a lo mejor muchas veces con dolor, pero ahí estuvo con ese amor tan tierno mi Padre Celestial para ayudarnos. Qué hermoso, hermano. ¿Amás a Dios? No es para que me responda, para que piense. ¿Amás a Dios? ¿Y cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está mi vida? Es impresionante cómo Dios nos cuida, hermano. Abracemos a Dios cada día y honrémosle. Honrémosle a Él y a través de Él honremos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, nuestros amigos. Bendigamos a nuestros amigos. Yo a veces admiro a mi hija Ana Belén porque ella me cuenta de muchas luchas que de pronto pasa en el trabajo. Ella no es mucho de contar, pero no sé si le va a molestar que diga, pero sin embargo ella procura por sus amigos, ora en la casa por sus compañeros de trabajo, aunque muchas veces menospreciada, pero ella, acá está su compañera que creo que la aprecia, Claudia. Y cómo procuró por Claudia para que no baje los brazos, porque ella tuvo muchas cosas que pasó en su vida. Perdió un bebé, ahora está separada, pero ahí está firme. Adelante, Claudia, a no decaer, que el Señor está contigo. Así que ánimo, hermano, a no decaer, aunque la prueba, el barco se mueva mucho, firme y adelante, hermano. Y le invito a los músicos, si pueden pasar, vamos a cantar. Y el que desee en esta mañana hacer una recomposición, para no decir pacto, ¿no? Una recomposición con Dios. Levanten su mano ahí donde están. Quizá no le hace falta, pero por fe igual levante, hermano. Dios le va a bendecir. Y como les dije, si estás interesado en que Dios restaure áreas de tu vida que no están funcionando bien, levanta tu mano al Señor en fe y con esta alabanza orá. No importa que la letra diga otra cosa, pero orá en tu corazón y poné delante del Señor ese desafío que Dios te pone hoy. A serle fiel, a amarle, a honrarle, ¿sí? Y después oramos todos juntos, después de esta canción.